Compartir. Ya, entonces, un saludo a todos ustedes, a los que fueron valientes de venir a la clase hoy día, a pesar de la prueba de la tarde, ¿no es cierto? Así que los felicito, muy bien. Habla bien de ustedes, tienen que distribuir sus energías, sus fuerzas y sus tiempos, ¿ya? Es algo que van a tener que ir haciendo cada vez más seguido. ¿Ya? De repente van a tener que tener una operación, no sé, en la noche, y después el otro día van a tener un OSCE, o van a tener, no sé, alguna otra obligación súper grande, ¿ya? Así que es bueno que empiecen a distribuir toda su energía, sus fuerzas para sacar sus objetivos adelante, ¿ya? Ya, vamos entonces a hacer la clase 10, que corresponde a electrofisiología, y nos vamos a preocupar del sistema excitoconductor y cómo ocurre el acoplamiento eléctrico entre aurículas y ventrículos, ¿ya? Entonces, vamos por ella. Se llama electrofisiología cardíaca, ¿ya? Eso es el tema. Y vamos a explicar distintos procesos, por ejemplo, el potencial de acción cardíaco, la conducción del potencial de acción en tejido cardíaco especializado, que se llama el sistema excitoconductor. Vamos a hablar de cuándo el tejido cardíaco está excitable, cuándo está refractario. Vamos a ver los efectos de los nodos, ¿ya? Cómo afecta el sistema nervioso autónomo sobre la frecuencia, que es lo que se llama efecto cronotrópico, y también sobre la velocidad de conducción, que se llama efecto dromotrópico, y sobre la excitabilidad, que se llama efecto batmotrópico, ¿ya? Como de Batman. En primer lugar, hay que decir que el corazón son, ya ustedes saben, son 4 cámaras, pero en el fondo funcionan como dos conductores eléctricos aislados por un anillo valvular, ¿ya? Digámoslo de esa forma. El anillo valvular de las válvulas auriculoventriculares separa a una zona que es eléctricamente continua, que son las dos aurículas, de otra zona que también es eléctricamente continua, que son los dos ventrículos, ¿ya? Que anatómicamente están juntos, ¿ya? Y que eléctricamente están conectados porque funcionan como un sincicio funcional, ¿ya? Tienen uniones con hendidura o gap junctions que permite la conexión eléctrica entre las células. Lo mismo los miocitos ventriculares, también están con uniones gap junction. Y además de estas uniones con hendidura, que permite una rápida distribución del potencial de acción por todas las aurículas y por todos los ventrículos, existen células modificadas que están orientadas su función no tanto a la contracción, son miocitos modificados, cuya función no es tanto generar fuerza, generar contracción y fuerza, sino que es generar una conducción lo más rápida posible del potencial de acción. Entonces el potencial de acción viaja más rápido por las vías especializadas que por el mismo tejido auricular, y lo mismo acá, ¿ya? Viaja más rápido por la rama derecha, la rama izquierda, ¿ya? Y por la red de Purkinje y por el haz de His. Pero no viaja más rápido por el nodo auriculoventricular. Este es un lugar donde todo el evento eléctrico que permite conectar al corazón, a las aurículas con los ventrículos, se demora desde el nodo sinusal hasta la base del corazón, ya, porque la secuencia es así. Primero ocurre un potencial de acción en el nodo sinusal. Este potencial de acción se transmite rápidamente a todas las aurículas por los tractos internodales, ¿ya? Son 3 tractos que llegan al nodo auriculoventricular y una rama que se llama el haz de Bachmann, que atraviesa el septo y llega a la aurícula izquierda. Entonces, tenemos primero un potencial de acción que viaja por estos tractos y llega al nodo auriculoventricular. Aquí se detiene la mitad del tiempo prácticamente, de todo el tiempo que se demora en la activación del corazón, ¿ya? La mitad del tiempo de esa activación ocurre
que el potencial de acción se retrasa aquí, en el nodo auriculoventricular. Después, una vez que decide y dice, ya está bueno, voy a mandarlo, existe una única conexión eléctrica, un único cortocircuito entre las aurículas y los ventrículos. Y este único cortocircuito, ¿ya?, se llama haz de His, ¿ya? Es una fibra que atraviesa el anillo fibroso y llega al septo interventricular. Ahí se divide el haz de His común en dos ramas. La rama derecha, que normalmente tiene un fascículo anterior, perdón, rama izquierda, que tiene un fascículo anterior izquierdo, que va hacia adentro antes de que esta rama siga hacia abajo, ¿ya? Entonces tiene un fascículo anterior izquierdo y tiene una rama izquierda que acompaña todo el septo. Y después sigue por el músculo ventricular ascendiente. También tenemos una rama derecha, ya que no tiene un fascículo anterior derecho, sino que simplemente tiene una rama que sigue, ¿no es cierto?, hasta la punta del corazón y se devuelve hacia la base. Entonces, ¿cómo ocurre y cuál es la direccionalidad? ¿Ya? Entonces aquí hay una secuencia de activación del miocardio. Primero se activan las aurículas, ¿ya?, porque el nodo sinusal es el marcapaso. Eso genera despolarización, ¿no es cierto?, y contracción. Y posteriormente se activan los ventrículos, porque el potencial de acción se detuvo un rato acá, ¿no es cierto? Esa detención permite que haya ocurrido la sístole, ¿no es cierto?, de las aurículas, y haya expulsado la aurícula el 100% de la sangre. Porque una vez que el potencial de acción llega aquí, esto viaja muy rápido, muy, muy rápido. Tan rápido que se demora alrededor de 70 milisegundos, nomás, nada más, del total. O un poco menos puede ser. Y vamos a ver exactamente los números. Y también lo que se demora en que el potencial de acción llegue de acá a acá son aproximadamente otros 70 milisegundos, ya, aproximadamente. En total, una secuencia de activación completa va a implicar que vamos a tener aproximadamente, ¿no es cierto?, entre nodo sinusal y que el potencial de acción llegue hacia la base del corazón, que sería esta parte, nos demoramos aproximadamente 220 milisegundos, ¿ya? O 0,22 segundos. ¿Ya? Eso es lo que se demora en todo el proceso de activación. Y lo otro es que a medida que va ocurriendo este proceso de activación va ocurriendo la contracción, ¿ya? Aquí hay un acoplamiento muy, muy estrecho entre la excitación y la contracción. Es diferente de lo que uno ve en el caso muscular. En el caso muscular uno ve que hay una diferencia entre que llega el potencial de acción, sale la espiga, y después el músculo se contrae, como que hay un pequeño desfase y el músculo se contrae y dura varios segundos, ¿no es cierto?, su contracción. Acá no, acá ocurre el potencial de acción, y el potencial de acción dura hasta 300 milisegundos aproximadamente. Y la contracción la contracción que tiene el músculo cardíaco también dura casi un poquito más, pero muy cercano a eso. Así que ese es un dato muy interesante, ¿ya? Tenemos un sistema excitoconductor que permite transportar rápidamente los potenciales de acción desde el nodo sinusal, que es el marcapaso, hacia la base del corazón, y tiene que activarse primero las aurículas, ¿ya?, despolarizarse, el potencial de acción viaja, se despolariza, se contrae, la contracción impulsa la sangre hacia los ventrículos, ¿ya?, por las válvulas auriculoventriculares, y el ventrículo ya en ese momento ya pasaron los 100 milisegundos acá deteniéndose, y el ventrículo logra entonces seguir el potencial de acción por el haz de His y las ramas derecha e izquierda, activar la red de Purkinje y generar una contracción que va desde la punta, ¿ya? Primero se contrae la punta, y de la punta se va contrayendo el corazón, como que se va estrujando, como cuando uno empieza a estrujar la pasta de dientes, ¿cierto?
uno no la estruja desde la punta, sino que la estruja o sea, del lado que está más cerca de la boca, sino que lo estruja desde la punta. Aquí lo mismo, el corazón desde la punta empieza la contracción, empieza, hasta que llega a la base, donde están las válvulas semilunares, ¿no es cierto? Que son las válvulas que permiten la salida hacia, hacia el sistema arterial, ¿ya? Entonces, ahí estarían las válvulas aórticas y las válvulas pulmonares que permiten salida hacia la arteria aorta o hacia la arteria pulmonar, ¿ya? Eso sería entonces la secuencia correcta. ¿Por qué necesitamos esta secuencia correcta de activación? Es lógico, porque, por ejemplo, decir una tontera, si el marcapasos estuviera en el ventrículo, obviamente se activaría primero el ventrículo y la sangre no alcanzaría a llenarse, no habría un proceso de bomba, ¿ya? La sangre llegaría por, ¿no es cierto? Ustedes saben que pasa por diferencia de presión, nomás pasa la sangre de aurícula al ventrículo. Entonces, no tendríamos un proceso de bomba tan correcto si se contrajera primero los ventrículos. Lo otro es si se contrajera primero la base, ¿ya? También sería malo, sería como sacar pasta de dientes solamente desde al lado de la punta, ¿no es cierto? Apretar ahí nomás y todo queda hacia abajo. Entonces el ventrículo no lograría expulsar su volumen sistólico. Así que todas esas situaciones son necesarias. Necesitamos para que ocurra correctamente, necesitamos una orientación espacial y una secuencia correcta del el sistema excitoconductor, ¿ya? Que ocurra donde corresponde y que tenga la orientación adecuada, ¿ya? No da lo mismo, por ejemplo, si perdemos el ritmo sinusal. ¿Qué significaría ritmo sinusal? Significaría que el marcapaso del corazón y quien hace funcionar el corazón es el nodo sinusal, ¿ya? Lo cual necesita tres características. ¿Ya? Una característica es que necesita una frecuencia cardíaca entre 60 y 100. Si está sobre 100 ya no hablamos de ritmo sinusal. Si está debajo del 60 tampoco. ¿No es cierto? Ahí hay una importante característica de esa contracción. A ver, me parece que eso yo lo había escrito. No, está en el Kahoot. Ahora me acordé. ¿Dónde lo dejé? Claro, en el Kahoot lo puse como una pregunta. Ya. Entonces, el ritmo sinusal requerimos que la frecuencia de contracción sea entre 60 y 100. Si es sobre 100 no sería ritmo sinusal. Lo otro que necesitamos, ¿no es cierto?, es que la secuencia de activación sea primero las aurículas, obviamente, y después los ventrículos, ¿ya? Para que esté pasando, ¿no es cierto?, que el que controla el marcapaso sea el nodo sinusal y llegue hacia el nodo auriculo ventricular y de ahí pase hacia abajo por el haz de His. Recordemos que el haz de His es el único cortocircuito que hay entre aurículas y ventrículos. Pero en condiciones patológicas podrían haber otros cortocircuitos. Por ejemplo, hay uno muy conocido que se llama el haz de Kent, así como Clark Kent, como Superman, o como el desodorante Kent, pero ya usted no lo conoce. O como el Kent de las Barbie, me parece que también. Ya, Kent, K-E-N-T, ¿no es cierto? Es el haz de Kent. Es otro cortocircuito, pero que puede estar acá, puede estar cerca de la pared ventricular, ¿ya? Derecha, izquierda o de la derecha. Puede estar en cualquiera de los dos lados, ¿ya? Y ese haz genera un problema. El problema se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿ya? Es un problema no poco prevalente. Hay un porcentaje de la población, cerca del 2, 3 o 4% de población que sufre de este problema, ¿ya? Y no se manifiesta de manera tan grave. Genera, ¿no es cierto?, procesos de reentrada, ¿ya? Mecanismos de reentrada que los vamos a explicar en otra clase, ¿ya? Ya. Pero es un proceso eléctrico, eso es la clave, que es un proceso eléctrico donde el potencial de acción se devuelve, en vez de que llegue y se termine porque hay ¿no es cierto?, porque existe este anillo fibroso que es
que es, ¿no es cierto?, que impide que la corriente pase, ¿cuál es el nombre que dice cuando uno impide la corriente? Que es Aislante. impermeable a la corriente, ¿no es cierto? O es eléctricamente, está bien impermeable, ¿no es cierto? Sí, impermeable. Ya, entonces se genera otro momento de cortocircuito, y eso hace que llegue el potencial de acción aquí y pase de largo, ¿ya? Por ese cortocircuito, y llega a la aurícula se vuelve a activar, y se vuelve a activar otra vez el haz de His y el nodo AB antes de que el nodo sinusal lo active. Y se genera un circuito de reentrada, así, como un perro que se caza la cola, ¿ya? Es bien interesante, tiene un formato y una onda delta que se genera. La onda delta es la onda de corriente reversa, ¿ya? Así que la vamos a chequear, bien interesante ese efecto. Ya. Me faltó otra cosa del nodo sinusal, del ritmo sinusal. Tiene que tener entonces, dijimos, una frecuencia cardíaca entre 60 y 100. Tiene que tener una secuencia de activación, ¿ya? Aquí está, obviamente, como ahí la vemos, tiene que activarse primero las aurículas y después tiene que activarse los ventrículos, ¿ya? Eso es importante para que pueda uno decir, ya, entonces está ocurriendo la excitación, está ocurriendo correctamente, ¿no es cierto? La otra cosa no, son esas tres cosas ya. El potencial de acción debe originarse en el nodo, los impulsos deben producirse con regularidad entre 60 y 100, y lo otro es que la activación del miocardio debe producirse en la secuencia correcta, con la cronología y los retrasos adecuados, ¿ya? Entonces esas tres cosas, el potencial de acción se origina en el nodo, los impulsos deben producirse con regularidad a una frecuencia de 60 a 100, y que la activación de miocardio debe producirse en la secuencia correcta, con la cronología de retrasos adecuada, ¿ya? Eso es lo que está definido como ritmo sinusal. Ahora, en general, ¿por qué uno dice que el ritmo sinusal si uno mira un electro? Uno mira un electro si ve que hay una onda P, ya vamos a seguir en la clase del siguiente, la clase del jueves, vamos a ver eso. Pero le adelanto, el ritmo sinusal muestra una onda P. Y muestra que el complejo QRS que sigue la onda P es normal, que tiene un ancho normal y que, en fin, que sigue la conducta normal, y después que la onda T que sigue al complejo QRS también es positiva. Entonces uno ahí dice que el ritmo sinusal, porque la velocidad del nodo, de la frecuencia cardíaca, o sea, la frecuencia cardíaca está entre 60 y 100. Entonces uno mira al electro y dice, a ver, ya, esta es la onda P normal, está el complejo QRS normal, la onda T está positiva, y la frecuencia está entre 60 y 100, tiene ritmo sinusal. O sea, es como una forma de saber que todo está bien, ¿ya? Todo el corazón está latiendo desde donde corresponde, ¿ya? La secuencia normal de activación ocurre, después del nodo SA se activa el nodo AB, el nodo AB se demora lo que corresponde, y la secuencia de activación de los ventrículos es la correcta porque yo veo el complejo QRS bien, no lo veo muy ancho, no lo veo sobre 0,12 segundos. Es bien interesante eso, porque si el complejo QRS es más ancho de 0,12 segundos, entonces yo entiendo que hay una irregularidad en el proceso, y yo diría que entonces que no hay un ritmo sinusal, ¿ya? La otra cosa que podría ser que yo vea una onda T al revés, ¿ya? Si veo una onda T al revés, tengo susto, porque puede haber un proceso diferente, y puede haber un marcapaso ventricular, ¿ya? Etcétera. Hay hartas cositas que vamos a ir viendo. ¿Ya? Esto nos va a dar muchas claves de cómo analizar un electro, ¿ya? Eso sí, se los quiero mencionar desde partida. Ya. Profesor, antes de que pase, ¿Sí? entonces, este proceso de potencial de acción es lo que nos va a dar la sístole de tanto las aurículas como los ventrículos, ¿no? Correcto, claro, claro. Cada vez que yo hablo de despolarización o Y potenciales de acción, eso genera una sístole, y eso genera, ¿no es cierto?, el vaciado, la contracción va a generar el vaciado del volumen hacia a los ventrículos, y después la contracción del ventrículo, el vaciado hacia las arterias. Correcto.
Y eso, Sí. claro, Y en el caso de que, por se va a ejemplo, llamar, esa contracción clara, como dices tú, se va a llamar sístole. Si hay contracción de las aurículas, sístole auricular. Si hay contracción de los ventrículos, sístole ventricular, correcto. Así se le llama la contracción de esos músculos. la, dia- Y la y la diástole, diástole entonces es el proceso de repolarización, ¿o no? sí, sí, sí. La diástole va a empezar cuando, ¿no es cierto?, la fase 3 se acabe. ¿Ya? Cuando se acaba la fase 3 y comienza la fase 4 del potencial de acción, ahí comienza la diástole. ¿Ya? Y eso va a significar relajamiento de las paredes, desaparición de potencial de acción y el llenado nuevamente por el retorno venoso. ¿Ya? Primero a las aurículas y después que la presión de las aurículas supera la presión de los ventrículos, se va a abrir las válvulas auriculoventriculares y se va a producir un llenado ventricular rápido que va a generar un sonido normalmente que se llama el tercer sonido cardíaco, ¿ya? Y ahí estamos listos para esperar que llegue otra vez el potencial de acción del marcapaso, que me va a generar la sístole auricular, el llenado completo del ventrículo, el cierre de las válvulas auriculoventriculares que corresponden a S1, el primer sonido cardíaco, y la contracción del ventrículo que permite la sístole ventricular y la salida de la sangre por las arterias que corresponde a la sístole ventricular, ¿no es cierto? Y sale el volumen sistólico. Eso. Excelente, entonces, ¿eso va ocurriendo al mismo tiempo tanto en el lado derecho como izquierdo? ¿Ocurre al mismo tiempo? La diferencia es que una va a estar con sangre oxigenada y la otra con sangre no oxigenada, pero al mismo tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Este va a estar con sangre desoxigenada y este va a estar con sangre oxigenada. Muy bien tu interpretación. Lo mismo Ya, que ya, el entonces, ventrículo. El ventrículo también va a estar el izquierdo con sangre oxigenada y el derecho con sangre desoxigenada. sí, así uno lo va a mandar directamente al cuerpo y el otro lo va a mandar al pulmón, por así decirlo. Al pulmón, claro que sí, exactamente. Ya, Esto esa era mi sale, pregunta. el Muchas gasto gracias. cardíaco sale aquí por la arteria pulmonar, desoxigenada. Y el gasto cardíaco sale aquí por la arteria aorta oxigenada hacia el cuerpo. Muy bien. Excelente, ya, sí, esa era mi pregunta. Me había quedado esa pequeña duda, pero muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ya, aquí vemos la comparación de los potenciales de acción en el tejido cardíaco. ¿Cuánto dura el potencial de acción? ¿Se dan cuenta? En el nodo sinusal dura 150 milisegundos. En la aurícula también 150 milisegundos. En el ventrículo dura un poco más, 250. Y la fibra de Purkinje dura 300 milisegundos. ¿Ya? El upstroke, o corresponde a la fase 0, ya la fase 0 del potencial de acción. En el caso del nodo sinusal, fíjense qué interesante, porque ocurre una fase 0 asociado a una apertura de canales de calcio dependiente de voltaje, ¿ya? Y estos canales de calcio son canales de calcio lentos, tipo L, ¿ya? Y que generan obviamente corriente de entrada, porque sabemos que el calcio está más concentrado en el extracelular que en el intracelular. Entonces se abre el canal de calcio y el calcio entra rápidamente al intracelular. Eso genera despolarización y genera una fase ascendente del potencial de acción, la fase 0. El nodo sinusal no tiene fase 1 y 2 del potencial de acción, sino que tiene fase 4, tiene fase 0, fase 1 y 2 aquí arriba, por así decirlo, y fase 3 de repolarización. Y llega después a la fase 4. No tiene plató. El plató corresponde a la fase 2, ¿ya? Y la fase 4 de despolarización es una fase de despolarización diastólica espontánea, ¿ya? No es una línea plana, ¿ya? Sino que es una línea que va generando una despolarización continua ascendente. Y eso ocurre por unos canales especiales que se llaman los canales F. Son canales son como canales de goteo, por así decirlo, pero son especiales. Y por eso se les pone la F, que significa funny, ¿ya? Los canales funny son canales de sodio, ¿no es cierto?, especiales que se van abriendo en virtud del tiempo prácticamente, pero dependen también del control autonómico, como lo vamos a ver. Por ejemplo, si uno activa el sistema simpático, ¿ya? Y activa los receptores beta 1 adrenérgicos de los simpáticos,
las corrientes de esos canales se hacen más rápidas. Es como que se abrieran más los canales. Y al revés, si uno activa el parasimpático a través de receptores muscarínicos tipo 2, M2, las corrientes de los canales FANI estos se van a disminuir, como que se cierran los canales, ¿ya? Pero, ¿cuál es la gracia de esta despolarización diastólica espontánea, ¿ya? En la fase 4 del nodo sinusal? La gracia de eso es que se llama genera un marcapaso, ¿ya? Porque esa corriente de entrada es más rápida, tiene más velocidad que los otros marcapasos que tiene el corazón. El corazón tiene más marcapasos, ¿ya? Que tienen velocidades de despolarizaciones diastólicas espontáneas más lentas. Entonces, si este marcapaso, por ejemplo, dejara de funcionar, el nodo sinusal, entonces los otros marcapasos van a tomar, aquí lo voy a poner, el control. Por ejemplo, veamos la velocidad intrínseca de gatillamiento del nodo sinusal. Está entre 70 y 80 impulsos por minuto o potenciales de acción por minuto, ¿ya? En cambio, si el nodo sinusal fuera dañado, ¿ya? Tuviera no sé, le llegara un balazo, ¿no? O lo que fuera ahí, que rompiera un tumor, lo que sea, una necrosis, infarto, y no funcionara, el nodo auriculoventricular empieza a funcionar, pero con frecuencia más baja. Entonces tendríamos un corazón latiendo más lentamente. ¿Ya? Tendríamos entonces eso. Porque este otro marcapaso daría cuenta entonces de la frecuencia cardíaca. Pero si este deja de funcionar, el nodo auriculoventricular, por ejemplo, es un nodo muy sensible a algunas drogas, así que tened cuidado con eso. Si alguno de ustedes se dedica a cardiovascular, después me va a enseñar todas las drogas, porque hay millones y millones de drogas que afectan el nodo auriculoventricular, ¿ya? Y si por ejemplo, se falla por efecto de esas drogas o otro tipo de daño, ¿quién toma el control? El haz de His. El haz de His tiene una velocidad de 40 potencial de acción por minuto. Y si falla ya no nos queda otra que seguir con la fibra Purkinje, que tiene una velocidad muy baja de 15 a 20, ya que probablemente apenas nos permitiría seguir vivo durante un tiempo, ¿ya? Así que antes que nos pongamos un marcapaso. Cuando fallan todo esto, obviamente uno lo que hace es colocar un marcapaso, ¿no es cierto? Y que es que le va dando entonces un impulso eléctrico al corazón para que el potencial de acción ojalá se vuelva a restablecer y tenga un QRS normal. Y el QRS normal es esencial para tener una contracción adecuada y una buena sístole ventricular, ¿ya? Y un buen gasto cardíaco. Entonces vamos a devolver. Perfecto. Ahora, además del nodo, tenemos la aurícula. La aurícula tiene un potencial de acción, ¿ya? Que, como se ve, obviamente es lento, parecido al del nodo sinusal. Tiene una fase 0 o upstroke con una corriente de entrada de sodio. Aquí está correcto. Este es un canal de sodio dependiente de voltaje, ¿ya? Y el potencial de acción, lo que sí tiene es un plató. Es decir, tiene una fase 1 y una fase 2, ¿ya? El plató es la fase 2. La fase 1 es cuando cae un poquito. Ahí les voy a mostrar el potencial de acción, ¿ya? ¿Y de qué depende el plató? El plató depende de que en estos casos, en las aurículas y en los ventrículos, ocurre una corriente de entrada de calcio, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, en el caso del nodo sinusal, la corriente de entrada de calcio que produce la fase 0, en realidad no participa tanto en ese calcio, no es un calcio que ingrese y genere contracción en forma real, ¿ya? Más bien, ese calcio, la función que tiene es, por un lado, generar el potencial de acción y por otro lado, es generar otro proceso, ¿ya? Que es un proceso interno y que se llama liberación de calcio inducida por calcio, ¿ya? Eso es. Entonces, por ejemplo, en este caso, en la fase de plató, voy a tener yo una entrada de calcio que es despolarizante, pero ese calcio que entra por estos canales L, que son canales de calcio dependiente de voltaje, me van a generar ahora una salida de calcio desde el retículo sarcoplasmático
de los músculos, de los miocitos auriculares, ¿ya? Y esa salida de calcio, esa ya me permite la contracción. Entonces la mezcla entre lo que entra más lo que sale desde los retículos me produce una cantidad de calcio suficiente para que ocurra la miosina pueda caminar por encima de la actina y se produzca el acortamiento del sarcómero, ¿ya? En la fase 4, aquí no existe una fase 4 de despolarización, ¿ya? O sea, no es que no exista, perdón. Sí, sí existe una fase 4, pero no es una fase 4 de despolarización diastólica espontánea, eso es. En este caso la fase 4 es estable, ¿ya? Lo mismo que acá, en el ventículo, la fase 4 es estable, ¿ya? Ya, ¿qué pasa en el ventrículo? Es lo mismo, es exactamente lo mismo, solo que en el ventrículo es más larga el potencial de acción, en la fase 0 tiene los canales de sodio dependiente de voltaje, en el plató la fase 2 tiene una corriente de calcio. Ahora uno dice, ya, pero el calcio es despolarizante, ¿por qué es plató? ¿Ya? Bueno, la razón de que es plató es que en este momento también se abren canales de potasio dependiente de voltaje. Entonces el potasio tiene una corriente de salida hiperpolarizante y el calcio tiene una corriente de entrada depolarizante. Entonces se anulan y generan un plató, ¿ya? Esa es la razón del plató. Y la fibra de Purkinje también tiene un potencial de acción que es más, que dura más, ¿ya? Y tiene una fase 0 con sodio, lo mismo, y una fase de plató, lo mismo, con calcio y con corriente de salida de potasio. Y en sí, son marcapasos latentes, ¿no es cierto? Ya. Ahora, otra cosa bien interesante de esto, que ya estamos viendo que en este proceso hay bastantes canales de calcio involucrados, y hay bloqueadores de canales de calcio, ¿ya? Por ejemplo, el nifedipino, el dialtiazem y el verapamilo. Son drogas típicamente usadas cuando uno quiere bajar la frecuencia cardíaca, por ejemplo, cuando uno quiere bajar la presión, quiere hacer alteraciones hemodinámicas, por ejemplo, ¿ya? Entonces son hipotensores, básicamente. Y hipotensores asociados a estos canales de calcio tipo L, y por lo tanto yo voy a tener ahora menos contracción, menos contractibilidad, menos el gasto cardíaco va a bajar, y eso va a tender a disminuir también, obviamente, la presión arterial. Ya, muy bien. Ya, y aquí les muestro la forma que tienen los potenciales de acción ventriculares, auriculares y sinusales. ¿Ya? Como se dan cuenta, la fase 4 es una línea recta en el caso del ventrículo y de la aurícula. No hay cambios en su valor durante todo el proceso. En cambio, la fase 4 es una fase ascendente, es una despolarización diastólica espontánea, ¿ya? Que puede llegar a un potencial mínimo, que sea un potencial diastólico máximo. ¿Ya? Cuando llega al potencial mínimo, se llama potencial diastólico máximo. Y lo otro interesante es que claramente el potencial de reposo en la fase 4 es un potencial que está muy cerca del potencial de equilibrio del potasio, ¿ya? Es decir, que acá en realidad las conductancias de potasio son muy altas, ¿ya? Pero no hay fuerza impulsora, porque estamos muy cerca estamos muy cerca, ¿no es cierto?, del potencial de membrana. El potencial de equilibrio está muy cerca de membrana, por lo tanto la fuerza impulsora, que recuerde que la resta de potencial de membrana menos potencial de equilibrio, es casi cero. Y por lo tanto la corriente de potasio, en este caso una corriente casi cero también, porque la corriente es igual ¿no es cierto?, a la conductancia multiplicada por la fuerza impulsora neta, ¿ya? Eso. Ya, aquí observamos las fases, aquí depende del canal de sodio dependiente de voltaje, aquí depende que las compuertas de inactivación ya se han cerrado y se empiezan a abrir las compuertas de la conducción al calcio, ¿no es cierto? Y que es despolarizante. Y eso hace que después se equilibre con la apertura de los canales de sodio dependiente de voltaje, de potasio dependiente de voltaje, que hace corriente de salida, el calcio hace corriente de entrada y se anulan. Se produce el plató, que es la fase 2.
Una vez que se cierran los canales de calcio, ¿no es cierto? Porque también tienen una cinética de apertura que dura algunos, aquí son bastantes milisegundos en todo caso. Se produce entonces la ganancia de las corrientes de hiperpolarizantes, del potasio que sale. Y eso va a generar, ¿no es cierto?, volver al potencial de reposo, ¿ya? Y alejarse del umbral. En el caso de la aurícula, su potencial de acción más corto, ¿no es cierto?, de 150 milisegundos, y que tiene las mismas fases. Ahora, tiene una fase plató que no es tan plató, pero tiene algo de plató, porque igual tiene unas corrientes de entrada de calcio y unas corrientes de salida de potasio. Y después le gana definitivamente el potasio, se cierra las de calcio y se vuelve al potencial de reposo. Y en el caso del nodo sinusal, aquí tenemos los canales Fanny de sodio, ya que se van abriendo hasta que finalmente llegan al umbral. Cuando llegan al umbral, obviamente se produce la apertura de canales de calcio, en este caso dependiente de voltaje, tipo L también, y que produce esta despolarización. Y una vez que llega llega hasta su máximo, se empiezan a abrir los canales de calcio, de potasio dependiente de voltaje y se cierran los de sodio. Y se produce la repolarización hasta llegar a un potencial de despolarización diastólica máxima, que sería el mínimo que llegan acá, ¿ya? Eso. Y acá se muestra, ¿no es cierto?, esquemáticamente lo que acabamos de mencionar. En este caso, no saliendo, por ejemplo, pero tiene forma del potencial de acción del ventrículo, aunque igual podría asociarse a la aurícula, ¿ya? Bueno, pero es ventricular. Fase 0, apertura de los canales de sodio dependiente de voltaje, corriente de entrada. Corriente, cargas positivas entrando a la célula, despolarización, ¿ya? Fase 0. Llega hasta menos 20, no alcanza a llegar al potencial de equilibrio del sodio, que sí podría llegarlo si es que las compuertas de inactivación no se hubieran cerrado, ya porque se cierran antes de que llegue al equilibrio. Eso hace entonces que el voltaje empiece a volver juntamente con el inicio de la apertura de los canales de calcio tipo L, que empiezan a generar despolarización. Pero a medida que va entrando el calcio, el potasio empieza a salir por los canales de potasio dependiente de voltaje. Y se produce un equilibrio de carga entre lo que sale y lo que entra. Después empieza a disminuir las corrientes de calcio, se empiezan a cerrar los canales de calcio y empieza a ganar la corriente de salida de potasio, corriente hiperpolarizante. Hasta que llega al potencial de reposo, donde hay conductancias para potasio, hay conductancias para calcio y para sodio, pero estos son, en el caso de las corrientes de potasio, son bajas porque están cerca del potencial de equilibrio, y para el caso del calcio y del sodio tengo conductancias que también son bajas porque tienen, a pesar de que tienen fuerza impulsora neta, ¿no es cierto?, las corrientes son bajas porque tiene conductancias bajas, ¿no es cierto? Ya sabemos que la fórmula de la corriente es igual a conductancia por fuerza impulsora neta. Estos dos iones tienen alta fuerza impulsora neta, pero tienen conductancia, es decir, cantidad de canales abiertos baja. Entonces, a pesar de su alta fuerza impulsora, no hay corriente porque tiene conductancia baja. ¿Por alguna razón se da, profesor, de que la conductancia sea baja en este caso, en la fase 4? Eso es porque los canales de goteo que hay, tanto de calcio como de sodio, son pocos. Esa es la razón. Es una razón de densidad de canales, ¿ya? La densidad de los canales de sodio de goteo o de calcio de goteo son bajas en las fibras, en las fibras musculares y en todas las fibras en realidad, en todos los celulares. Siempre son bajas. Lo que hace cambiar la conductancia es que existe aumento de permeabilidad en algunos canales que son dependientes de voltaje o dependiente de ligando o dependiente de estiramiento. En ese caso, ahí la corriente sube, pero va a subir porque aumentó la conductancia, ¿ya? Eso. Gracias, profesor. Ya. Ya vimos los marcapasos y vamos a terminar aquí esta parte y vamos a hacer un pequeño break, ¿ya? La cronología de la activación del miocardio. Entonces, como se dan cuenta,
acá está el tiempo cero y acá está el último tiempo, 210, 220. Entonces, nos demoramos en total 220 milisegundos en activar el corazón completo. Obviamente, de acuerdo al primer esquema que vimos, la activación requiere primero activar las aurículas, si no, no me funciona. Requiere que el marcapaso sea el nodo sinusal, ya que los potenciales de acción viajen por los tractos rápido, por el haz de Bachmann rápido, y se conecten entonces eléctricamente y se produzca la sístole auricular. ¿Ya? Las aurículas cuando está pasando esto en realidad ya están llenas de sangre, porque ya ha llegado el retorno venoso rápido, desde el, ¿no es cierto? Desde la vena cava. Entonces, se llenan las aurículas, se produce la contracción, la sístole auricular, y la sangre se expulsa hacia, ¿no es cierto?, el ventrículo a través de las válvulas auriculoventriculares que están abiertas. Pero antes de que ocurra la sístole, las válvulas ya se abrieron. ¿Por qué? Porque esta es una apertura mecánica por diferencia de presiones. Una vez que la presión del retorno venoso en las aurículas es mayor que la presión en el ventrículo, ¿ya? Se abre por diferentes presiones nomás y se produce el llenado ventricular rápido, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, se produce la contracción, la sístole auricular, que genera el ruido S4, que es, ¿no es cierto?, generado por la sístole auricular. Y eso significa el llenado, ahí genera el llenado ventricular rápido, o sea, perdón, no rápido, pero sino el llenado ventricular completo, y eso genera un volumen adentro de los ventrículos. Ese volumen se llama volumen diastólico final. Ya eso ya lo hemos visto, pero lo vuelvo a repetir. Cuando se completa el ventrículo con sangre, a efecto de la contracción de la aurícula, el volumen completo que está dentro se llama volumen diastólico final, que aproximadamente en condiciones normales es de 140 ml de sangre. ¿Ya? Volumen diastólico final. Y ese volumen en el cual se llena el ventrículo, ¿no es cierto?, es un volumen que permite entonces la precarga adecuada. ¿Ya? Ese volumen te permite una precarga cercana a los 2,2 micrones. Y esa precarga te permite una contracción adecuada, ¿ya?, para poder sacar un volumen sistólico correcto. Ya, pero sigamos entonces. Entonces hay un pequeño retraso, ¿no es cierto? No es instantáneo que ocurra un potencial de acción acá y en el nodo AB le llegue inmediatamente. Se demora, como se muestra aquí, 60 milisegundos. ¿Ya? Hay un pequeño retraso entre uno y otros puntos. Y una vez que llega acá, miren cuánto se demora entre que llegó el potencial de acción aquí y sale por el haz. Fíjense, se demoró 100 milisegundos. Es el retraso de lo que tiene que pasar, ¿no es cierto?, para que logre pasar el potencial de acción por el haz de His. ¿Ya? Se retrasa. Hay un retraso y este retraso es fisiológicamente importante. Es útil. ¿Para qué es útil este retraso? Para que el ventrículo se logre llenar bien y el ventrículo logre, además de llenarse bien, logre generar el llenado ventricular rápido primero y después logre generar la sístole que permite el llenado completo del volumen diastólico final. ¿Ya? Una vez que todo ese fenómeno ya ha ocurrido, entonces yo ahora logro pasar el potencial de acción acá y de esa manera ya tengo listo la tengo lleno. Porque una vez que pasa esto es rápido, ¿se dan cuenta? Mire, llegó aquí al tracto internodal. 160 milisegundos, 170, ya estoy llegando, ¿no es cierto?, rápidamente a la punta. Estoy llegando a la punta rápidamente y una vez que el potencial de acción llega a la punta, se produce la contracción inmediatamente, ¿ya? En la punta ya se ha desparramado, por así decirlo, ha disperso hacia las células también el potencial de acción. Una vez que las células sienten el potencial de acción, se contraen, ¿no es cierto? Entonces va a ocurrir la contracción. Y la contracción comienza en la punta y sigue la contracción hacia la base. Y de esa manera el ventrículo, apretando la punta, empieza a estrujar
el contenido, el volumen diastólico final lo contrae y expulsa la mitad de ese volumen, que se llama, lo que sale se llama volumen sistólico y lo que se queda se llama volumen sistólico final. ¿Ya? Ese sería como lo que está pasando. Y aquí están las velocidades de conducción, ¿no es cierto? Claramente, 1 metro por segundo en las aurículas, 2 a 4 metros por segundo en las de Purkinje, en el ventrículo 1 metro por segundo igual, y en el nodo, ahí son flojos. Muy flojos, ¿no es cierto? Conducen a 0.01 milisegundos, metros por segundo, es casi nada. Pero bueno, eso, como se dan cuenta, eso tiene que ocurrir. Esa cronología es importante para que se llenen los ventrículos. Si no ocurre, lo que pasaría, miren lo que pasaría. Si esto no ocurriera, si no ocurre que se retrasa y todo eso, el volumen diastólico final va a ser aproximadamente 85% del total. Eso es lo que va a pasar, ¿ya? Si yo no tuviera la función auricular, ¿ya? El volumen voy a tener un 25% aproximadamente, ¿ya? O 20% menos de sangre. Ahora me preguntan ustedes, ¿y uno puede vivir así? Sí, se puede. Se puede vivir. O sea, no es que sea algo que uno se muera, pero, nuestro cuerpo siempre quiere tener reservas, ¿ya? Quiere tener un poquito más, ¿ya? ¿Para qué? Para que el momento de máxima necesidad yo logre sobrellevar y logre cumplir las acciones que yo quiero hacer para sobrevivir, ¿ya? Especialmente. Entonces, si bien es cierto, el nodo sinusal puede morir, digamos, podríamos vivir sin él, igual es necesario para efectos de reserva funcionales, ¿ya? Así que eso. Ya, vamos a parar un poquito. ¿Ya? Entonces, Profesor, ¿alguna duda hasta ahora? Sí. ¿por qué se expulsa solamente la mitad del volumen de los ventrículos y no se expulsa un 100%? Fisiológicamente, ¿por qué Ah, pasa? muy buena pregunta. Ya, la razón de eso es que la, la, digamos, la geometría del corazón impide que existiera tal oposición entre las paredes. Las paredes no pueden acercarse tanto tampoco, ¿ya? Y expulsar es como que cuando tú logras aplanar la pasta de diente con un, ¿no es cierto? Con un cepillo de dientes, normalmente lo hace uno, lo aplana y hace esto, ¿no es cierto? Así, lo hace así. Ya. Eso, en el corazón no hay ninguna manera en que la posición que tiene la fibra logre expulsar hasta la última gota de sangre. Ya que es una frase yo la he escuchado mucho en la iglesia, que el Señor Jesucristo derramó hasta su última gota de sangre. Yo he escuchado así frases muy, muy religiosas, muy bonitas. Pero en el caso del corazón, el corazón no puede expulsar hasta la última gota de sangre. Es imposible, porque no tiene la estructura morfológica ni funcional para poder hacer eso. Entonces, se contrae lo mejor que puede, partiendo de la punta hacia la base y expulsa lo que puede. Porque además, pues, el otro problema es que hacia donde expulsa hay volumen también. Y ese volumen genera una poscarga. ¿Ya? Ese volumen que está fuera de la válvula pulmonar, por ejemplo, hay un volumen que está de sangre que está ahí, ¿ya? Y que es sangre que está en diástole, ¿ya? Está en la presión diastólica, y se transforma esa sangre en una poscarga para la salida de la sangre del ventrículo derecho. Y en el caso del hemicardio izquierdo, la sangre hacia la cual tiene que salir el volumen sistólico es la sangre que está en la aorta y que está en diástole. Entonces, esa sangre que está ahí a una presión diastólica, no sé, de 80 milímetros de mercurio, es una poscarga. Entonces, también no es que el corazón expulse sobre nada. O sea, quizás si expulsara sobre nada, saldría más, yo diría. Pero como expulsa sobre una presión que hay ahí, también le cuesta sacar más. Así que lo que saca, yo diría, es como lo máximo que puede sacar en esas condiciones. Pero ojo, que puede aumentar la fracción de eyección. ¿Y cuándo lo aumenta? Aumenta cuando tiene un estímulo adrenérgico adecuado. Cuando el autónomo
el sistema simpático ya activa más el corazón. Ahí puede expulsar una fracción que se llama de eyección mayor a 0,5, ¿ya? Puede expresar, ¿ya? Eso. Gracias, profesor. Y en el caso de las aurículas pueden expulsar todo el volumen, pero es porque las válvulas se abren un poquito antes. Entonces solamente en la sístole expulsa lo que falta, por así decirlo. Casi. Lo que pasa es que las aurículas tienen un pequeño detalle, es un detalle anatómico. Las aurículas están, cuando se contraen, mira lo que te voy a decir, cuando se contraen tienen, por así decirlo, por atrás, tiene la sangre que viene devolviéndose del retorno venoso por las cavas, ¿no es cierto? Eso es lo que tiene la aurícula, y no hay una válvula ahí. Y hacia adelante, ¿qué es lo que tiene? Tiene la válvula auriculoventricular que se abrió, ¿ya? De hecho, ya está abierta cuando ocurre la sístole auricular. Entonces, como que tú tienes una estructura hueca que está abierta para atrás y está abierta para adelante, y tú la contraes. Es una pasta de diente abierta por los dos lados. Se contrae, sale sangre hacia el ventrículo y lo llena, y hay sangre que se devuelve por las venas cavas y produce las ondas o los pulsos venosos. Es como divertido esto, pero no a ver, ustedes lo van a tener que aprender esto porque después van a medir los pulsos venosos en los pacientes, van a ver la ingurgitación celular, van a tratar de hacer todo ese tipo de cosas, ¿ya? Así que tengan claridad sobre eso. Esto es una cuestión anatómica nomás, ¿ya? Las aurículas no tienen válvulas que le impidan el reflujo hacia las venas. Entonces, cuando se contrae la aurícula, la sangre se devuelve a las cavas. Y la sangre también avanza hacia el ventrículo y lo llena, ¿ya? Así que eso sería. Ah, y ahora entiendo por qué entonces, a pesar de que el ventrículo expulsa solamente la mitad, no se sobrecarga, por así decirlo, porque igual se devuelve Sí, para la cava, igual, sí, parte sí, de la sí, no, sangre. no se sobrecarga porque exactamente, sí. Si hubiera una válvula entre la aurícula y la cava, ahí probablemente tendríamos una carga muy grande, sí, 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 seguramente. Pero el sistema es inteligente, así que Excelente, bueno, no le hace eso, sí. Ya, vamos a parar un muchas poquito. gracias, y me quedó muchísimo más claro. Súper, ya, volvemos. Ya, vamos a hacer un break un poquito más corto, de unos 5 minutos, porque quiero terminar la clase y les tengo un casco chiquitito para que jueguen un ratito, ¿ya? Eso. Ya, 5 minutos. Volvemos a las 8, 3 minutos, ¿ya? Ok. Eso, y compartir. Ya, entonces, vamos ahora con periodos refractarios, periodo refractario efectivo, periodo refractario relativo y periodo supranormal, ¿ya? ¿Qué son estos? Esto es equivalente a lo que hemos visto en músculo esquelético, ¿ya? Corresponde a un periodo refractario donde las compuertas de inactivación, ¿no es cierto?, están cerradas, por lo tanto, en el periodo refractario absoluto no hay ninguna posibilidad de producir un nuevo potencial de acción. Sin embargo, hay una pequeña diferencia entre el periodo refractario absoluto y periodo refractario efectivo. En el periodo refractario efectivo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que se empiezan a abrir ya algunos canales de calcio, de sodio, por dependiente de voltaje. Se empiezan ya su compuerta de inactivación se empieza a volver a abrir, ¿ya? Entonces, tendrían, en una condición muy extraña, tendrían la posibilidad, en este punto, entre este punto más verde y este otro punto, ya tendrían alguna mínima, pero en realidad no tienen chance de abrirse. Lo que sí pasa es que empieza ya. Este periodo como que demuestra una etapa pequeñita donde ya hay un poco de canales de sodio dependiente de voltaje que ya están como empezando a volver. Pero donde sí pueden es en el periodo refractario relativo, ¿ya? En esta parte ya más este tono beige, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en este periodo ya se logra un poquito más, ¿no es cierto? Si hay un potencial de acción, un umbral un poquito más fuerte, hay un estímulo mayor, ahí se podría volver a estimular un nuevo potencial de acción.
Y en este periodo, en el periodo refractario supranormal, va a haber más facilidad de generar un nuevo potencial de acción, ¿ya? Porque hay menos dificultad y estamos aquí todavía, fíjense que el potencial de la membrana todavía está un poquito más cerca del umbral, ¿ya? Y ya las compuertas de inactivación ya están vueltas están activas, no están cerradas. ¿Ya? Entonces, aquí yo podría, efectivamente, en este periodo supranormal, yo podría estimular más rápidamente un potencial de acción que si llego a la fase 4 propiamente tal. ¿Ya? Por eso se llama periodo supranormal. En el periodo refractario relativo yo puedo hacerlo, pero con más fuerza. En el periodo refractario absoluto no puedo bajo ninguna circunstancia, pero en el periodo refractario efectivo tampoco puedo, pero hay ya indicios de que los canales ya se empiezan a abrir, ¿ya? Eso. Es como esta parte de acá verde oscura es como una sombra, una penumbra, por así decirlo. Eso puede ser. Ya. Ya. Y para terminar, vamos a hablar sobre los efectos del sistema nervioso autónomo en el corazón y los vasos, ¿ya? Ya le había mencionado yo que el sistema nervioso autónomo tiene las ramas simpática y parasimpática. Y también deberíamos decir que tiene una tercera rama, ya, pero que pareciera como que fuera más independiente, que es la entérica, ¿ya? Hoy día nos vamos a preocupar solamente de la simpática y parasimpática. Tiene los receptores, ¿no es cierto?, simpáticos, son categorizados genéricamente en 4 tipos: alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, pero en realidad son más. Pero para efectos nosotros ya 4 es mucho, ¿no es cierto? 4 es suficiente. Y en el caso de los parasimpáticos también está categorizado en distintas categorías, pero todos ellos son muscarínicos: M1, M2, M3, M4, etc. ¿Ya? No nos vamos a preocupar de tanto eso porque para eso está la farmacología. Lo que sí nos interesa es que aquí vamos a observar receptores para el corazón. Si miráramos solamente el corazón, vamos a encontrar receptores muscarínicos de tipo 2, M2. Y para el caso del simpático vamos a encontrar receptores beta 1 adrenérgicos, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hacen estos receptores? Si usted mira bien, aquí aparece frecuencia cardíaca. Entonces, digamos, ¿qué es lo que hace el simpático? Aumenta la frecuencia cardíaca. Eso se llama efecto cronotrópico positivo. ¿Quién hace esto? El receptor beta 1. ¿Cuál sería su mecanismo? Aumenta las corrientes FANIS, aumenta, ¿no es cierto?, la apertura de los canales de sodio FANI, ¿ya? Y también hace aumentar las corrientes de calcio, ¿ya? Estas corrientes de calcio lo que hacen es generar despolarización y por lo tanto hacer que el umbral sea un poquito más bajo, ¿ya? Al despolarizar. Y entonces al despolarizar nos acercamos al umbral, ¿ya? Y eso genera por lo tanto más facilidad de llegar a la contracción. Ya, aquí tenemos, perdón, al potencial de acción, de llegar al potencial de acción. Al revés, tendríamos la acción del parasimpático. Y esto lo que hace es producir un efecto cronotrópico negativo y hace exactamente lo contrario. Disminuye las corrientes FANI, aumenta una corriente de potasio, que se llama corriente de potasio, canal de potasio acetilcolina, porque el colegio muscarínico es un receptor colinérgico, ¿no es cierto? Tiene acetilcolina, por eso activa esta corriente hiperpolarizante de potasio, y también disminuye la corriente de calcio. Al hacer eso, obviamente aleja el umbral, ¿no es cierto? Y hace que el umbral sea más difícil de alcanzar, ¿ya? Eso. Por el lado de la velocidad de conducción, esto hablamos del efecto dromotrópico, ¿ya? Entonces, ustedes se dan cuenta que la velocidad de conducción va a ser aumentada por el efecto del receptor beta 1 y eso voy a tener una mayor conductancia de calcio por el efecto de mayor velocidad de conducción. En el caso del parasimpático voy a tener un efecto dromotrópico negativo por el receptor colinérgico M2
muscarínico M2, ¿no es cierto? Y voy a tener una menor corriente de calcio. Siempre que cambie yo estas corrientes, obviamente ustedes saben que va a alterar el umbral. Ya voy a cambiar los umbrales y voy a hacer aquí que tenga mayor facilidad de llegar al umbral, aquí me dificulta llegar al umbral. Y también va a aumentar la corriente estas de hiperpolarizantes, ¿ya? De potasio acetilcolina. Ahora, respecto de la contractilidad, ¿ya? Esto es lo que se llama el inotropismo. Voy a tener una acción inotrópica positiva por efecto del beta 1 y esto me va a generar una mayor corriente de calcio y voy a tener una mayor fosforilación del fosfolambano, ¿ya? Que es lo que me va a permitir, ¿no es cierto? Si yo fosforilo el fosfolambano, voy a tener una salida mayoritaria de calcio por los receptores de rianodina. ¿Ya? Entonces ahí tengo un efecto mayor para producir aumento de calcio en esta célula y eso me genera el inotropismo positivo. Y el parasimpático genera un efecto inotrópico negativo, pero solamente en las aurículas, porque sería muy devastador que genera efecto inotrópico negativo en los ventrículos. Ahí caería el gasto cardíaco muy rápidamente y podríamos tener síncopes, desmayo, ¿no es cierto?, pérdida de conciencia, etc. Entonces, solamente auricular. Recordemos que podríamos vivir sin efecto auricular. Tendríamos un 80% nomás del llenado ventricular, pero podría permitirnos la vida. M2, tenemos receptor M2 y el mecanismo sería aumentando, ¿no es cierto?, disminuyendo las corrientes de calcio. Y aumentando, ¿no es cierto?, también estas corrientes despolarizantes, hiperpolarizantes, por ejemplo, de potasio. Ahora, como efecto genérico, también podríamos mencionar qué pasa en los músculos con el efecto simpático y el parasimpático. Esto es un poco para adelantarnos, pero está bueno que lo sepamos, ¿ya? En el músculo liso vascular, tanto en el riñón, en la piel, en el tracto gastrointestinal, el simpático produce vasoconstricción de tipo alfa 1, ¿ya? Esto es mediado por IP3. El parasimpático, ¿qué produce? Produce una relajación a través del muscarínico M3 y libera el factor relajante derivado de endotelio, que es ni más ni menos que el óxido nítrico, ¿ya? Que es un relajante. En el caso del músculo liso vascular, del músculo esquelético, ¿ya? Se genera una dilatación beta 2 o se puede generar una constricción alfa 1 adrenérgica, ¿ya? Y los mecanismos son de distintos tipos, ¿ya? Pero lo importante es esto, que por ejemplo, en una reacción de lucha y huida, yo quiero tener mucha sangre en mis músculos. Y por lo tanto sería bueno que el músculo liso vascular del músculo esquelético tuviera un mecanismo de relajación beta 2 para que el volumen de sangre y el flujo de sangre sea grande en condición de lucha y huida. Y justamente el cuerpo está pensado de esa manera, ¿ya? Y para el caso del parasimpático tendríamos un efecto en el músculo liso vascular de dilatación, ¿ya? M3, y esto también mediado por el óxido nítrico. Ya, y finalmente aquí terminamos, corresponde a la estimulación del sistema nervioso sobre el nodo, ya, en su efecto cronotrópico positivo o negativo. Aquí tenemos la frecuencia cardíaca normal y tenemos la despolarización diastólica espontánea, la fase 0, fase 1 y 2, fase 3, fase 4 de nuevo inestable, ¿ya? Lo que le da una frecuencia cardíaca entre 60 y 100. Ahora, si la frecuencia cardíaca aumenta, ¿qué se puede hacer? Se puede estimular con beta 1, que estimula las corrientes Fanny, hace que la despolarización diastólica sea más rápida, y eso también, ¿no es cierto?, puede estimular un aumento de la corriente de calcio, lo cual hace bajar el umbral, ¿ya? Y hace entonces que sea más rápido y más fácil llegar al umbral y producir entonces una frecuencia cardíaca aumentada. En el caso de los muscarínicos M2, lo que hace es todo lo opuesto, disminuye las corrientes Fanny, hace caer la despolarización diastólica espontánea, aumenta la hiperpolarización con una corriente de salida de potasio
y también hace caer la corriente de calcio, lo cual hace que el umbral sea más alto, ¿cierto? Hace entonces que la frecuencia cardíaca sea más baja. Y en el caso autonómico sobre la velocidad de conducción se llamarían efectos dromotrópicos positivos y negativos. En el caso del dromotrópico positivo, beta 1, que lo que hace es aumentar las corrientes de calcio y disminuir el periodo refractario, ¿no es cierto? Porque logra, ¿no es cierto?, generar estas corrientes de calcio. Y hace entonces que el periodo logre yo generar mayor velocidad de contracción. Y entonces este es un efecto sobre la velocidad de contracción y hace que la fase cero entonces sea una fase cero que vaya viajando más rápido. Entonces el periodo refractario efectivo, el que está, en cierta manera, se acorta un poquito. En el efecto dromotrópico negativo, son los receptores muscarínicos M2, los que van a generar, ¿no es cierto?, una disminución de la corriente de calcio, lo cual hace que la velocidad en que se va a generar la fase cero del potencial de acción del nodo sea más lenta, ¿no es cierto? Eso produce también, esto está asociado a una mayor corriente de potasio y un alargamiento del periodo refractario efectivo. Ahora, si esto es muy grande, obviamente se podría incluso generar un bloqueo. Y como sabemos, en los nodos, especialmente en el nodo AB, que es donde estamos viendo estos efectos, es un nodo muy sensible a distintas drogas, a distintos fármacos, ¿ya? Entonces aquí un fármaco podría generar incluso un bloqueo cardíaco y podríamos hablar de los bloqueos auriculoventriculares de primer grado, de segundo grado, y hay incluso hasta de tercer grado, ¿ya? Eso lo vamos a chequear desde la clase que viene en adelante, ¿ya? Así que yo hasta aquí voy a dejar esta clase, no sé si alguien tiene alguna duda, si no nos vamos al Kahoot. Estoy contando, yo cuando llego a 30 digo está todo bien. Ya, está todo bien. Muy bien. Listo. Entonces, nos fuimos. A ver, veamos cómo anduvo el aprendizaje. Marité, atrévete a jugar. Que no me quedó muy claro. Pero no importa, pues aprende, pues. Si este juego es para aprender. Ya ahí voy. Vaya, vaya, métase. Dafne, métete. Ahí está, ¿ves? Y el Máximo, oye, Máximo, ¿no te quisiste meter? ¿Qué te pasó? Si estoy ahí, ¿A dónde estás? abajo dice máximo S. Ah, verdad, estoy ciego. Ya. Ya, Dafne, ¿se va a meter? Ya, la Dafne no está. Listo, partimos. 1, 2, 3.
Correcto. Aurícula, ventrículo y punta base. Así se activa el corazón. Bárbara. A ver, veamos si te mantiene la Bárbara. Muy bien. Los miocitos que generan contracción están ubicados en el músculo ventricular y en el músculo auricular. Todo lo otro que está en el sistema excitoconductor no necesariamente, porque igual puede producir un poquito de contracción, pero no necesariamente su función sea esa. Su función es conducir, ¿ya? Y Bárbara sigue adelante. A ver, Bárbara, manténgase ahí. Muy bien, es el haz de His, ¿ya? Esa es la estructura que conecta eléctricamente las aurículas a los ventrículos, ¿ya? En realidad, el nodo AB está en la aurícula. Por lo tanto, desde el punto de vista eléctrico, el nodo AB no es el que conecta, ¿no es cierto?, hacia las aurículas. El que lo conecta, el cable, el cortocircuito, es el haz de His, es un cable que atraviesa el anillo fibril valvular. Lo atraviesa y llega entonces hacia el septo. Eso es lo correcto, ¿no? El haz de His. Ya. Bárbara, sigue adelante. Dale, Bárbara. Muy bien. Cuando el ritmo es mayor de 100, obviamente hablamos que no es un ritmo sinusal, ¿ya? Ya. Y la Bárbara sigue adelante, muy bien. Y Aline tiene una racha. ¿Ah? Está bien la Aline. Vamos. Sí, se la puede. Ya. Siguiente. Muy bien. Entonces, la fase 4 potencial de acción es una fase 4 inestable, recordemos, despolarización diastólica espontánea. Entonces va a corresponder a los canales de sodio Fanny. ¿Ya? Muy bien. ¿Veamos la Bárbara? Ah, no, la Bárbara ya se lanzó. Máximo se puso en segundo lugar y la línea está ahí muy bien. Muy bien. La fase 0 del potencial de acción del nodo es generado por un canal de calcio, no por un canal de sodio, porque eso ocurre en el caso del músculo normal, ¿ya? Ahí ocurre fase 0 asociado a canales de sodio dependiente de voltaje, ¿ya? Veamos con duda la Bárbara. Ah, la Bárbara ya se está tirando. Máximo y Lice. Ya, esta era difícil. ¿Por qué? Porque la fase 2 es el plató, ¿ya? De potencial de acción musculoventricular. Y ese plató ocurre cuando la corriente de de calcio es igual a la corriente de potasio, ¿ya? En realidad son opuestas, son iguales y opuestas. Pero esa es la idea, ¿ya? Así que
no ocurre en ninguno de los otros casos. ¿Ah? No ocurre solo por corriente de potasio, de calcio, no es así, y tampoco cuando sea menor la corriente de calcio que la de potasio, porque en ese caso estaríamos hablando de la fase 3, ya no de la fase 2. Así que la correcta era esta y solamente una persona la encontró la correcta. A ver, veamos cómo quedó esto. La Bárbara encontró la correcta, ¿ves? Wow. Ya, sigamos. Muy bien, la secuencia correcta es nodo sinusal, auriculoventricular, hace GIS y Purkinje. Eso es lo correcto, ¿no es cierto? Y la Bárbara ahí se quedó en... Casi te pillaron, Bárbara. Mira, el máximo estuvo a punto de pillarte. Ya, sigamos. Correcto, ¿no es cierto? En el nodo AB es donde se detiene la secuencia de activación. Se detiene para permitir el llenado ventricular al 100%, ¿ya? Es decir, permitir la máxima precarga. Siguiente. Y el máximo acaba de pasar a la Bárbara. Uy, uy, uy. Bárbara, te queda esta última opción nomás. Pero estás a 45 puntos de diferencia. Ya, ya. Prepárense a la 1, a las 2 y a las 3. Beta 1, muy bien. Aquí la mayoría lo encontró lo correcto, ¿cierto? Ese solo es. En general, el corazón se activa con el simpático a través de receptores beta, ¿ya? Esa es como una lógica, es como una regla, ¿ya? Los receptores beta activan el corazón. Ya, veamos quién ganó. Wow, Máximo, ganaste, muy bien, Máximo. La Bárbara en segundo lugar y la Lynn se había ido como para abajo, pero ahora volvió. Así que felicitaciones, ¿ya? Muy bien, chicos, estamos justo a la hora de terminar, así que bajar de compartir y vamos a dejar de grabar. Detener la grabación.